un tucumano de 47 años, casado hace 25 y con 2 hijos. Es procurador, trabaja como profesor particular de inglés, con 2 títulos universitarios. Su reconversión llegó casi a los 35, por lo cual, al haber encontrado la perla, vendió todo para comprarla. Y trató de hacer algunas cosas para recuperar el tiempo perdido. Dio catequesis en un barrio marginal, en compañía de amigos, fue a muchas escuelas públicas, a otras privadas, a hablar con padres y docentes en contra de la ESI, educación sexual, llamémosla integral, ¿no? O sea, la educación de corrupción de menores que hay en Argentina. En más de 23 escuelas, primero con docentes, después con padres, organizó conferencias desde su provincia y él mismo brindó algunas de ellas. Desde 2013 tiene el blog Nacionalismo Católico de San Juan Bautista, que recomendamos muchísimo. A partir de entonces publicó varios de sus artículos en diferentes portales católicos tradicionales, entre otros Adelante la Fe. Escribió durante varios meses una columna semanal en el diario La Patria de Oruro, en Bolivia, y se interesó antes que nada por la investigación histórica de la infiltración judeo-masónica en la Argentina. Dice el propio Augusto que sigue siendo bastante burro, pero como tal le pone actitud a lo que hace. Bueno, vamos a escucharlo entonces hablar de poder financiero, medios de comunicación y control social. Gracias, Augusto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la familia Gristelli por darme la oportunidad de estar acá con muchas de las personas que considero maestros. Bueno, voy a hablar, como mencionó Virginia, de los medios de comunicación, su poder corruptor y sus financistas. Hay que tener en cuenta que todos de alguna manera somos hijos de una época revolucionaria y los medios de comunicación juegan un rol esencial en su promoción. Por eso yo quiero empezar proponiéndole que ustedes piensen cuántas veces escucharon noticias o las vieron en la televisión y creyeron realmente que era cierto. Y después se dieron cuenta de que no era verdad o que estaban manipuladas. Y la otra pregunta que me gustaría que se hagan es, ya sabiendo lo tendencioso que son los medios, ¿cuántas veces han vuelto a creer? Y esa es una pregunta que yo me he hecho varias veces, por eso es que también les propongo para reflexionar. Aristóteles, en su trabajo Retórica, plantea los argumentos necesarios para ser persuasivo en un discurso. Estos son los referidos al ethos, al pathos y al logos. El primero se refiere a la credibilidad a priori que puede tener el orador, que inspira confianza. Y decía el filósofo que a los hombres buenos les creemos de modo más pleno y con menos vacilación. Los referidos al pathos tienen que ver principalmente con la capacidad de transmitir del orador y apuntan a lo afectivo. Llegan más a través de las emociones y no tienen tanto que ver con los hechos. Por último, están los referidos al logos, que son los vinculados a las razones, a las evidencias comprobables. Hoy este último elemento es dejado de lado y hasta anulado por la manipulación mediática. Respecto del ethos, se suprime la noción del hombre bueno por el título con el que se presenta el expositor. De ahí surge el confía en nosotros, somos especialistas. Así, además del sello de goma con el que eventualmente se puede presentar y apoyar la credibilidad de un orador, el recurso más importante en los medios hoy es el emocional. Dentro de lo que podemos denominar la ingeniería social anticristiana, los medios masivos juegan un rol predominante. En esta exposición voy a tratar de mostrar las técnicas y el alcance de la agresión de los medios de comunicación que tratan de cambiar nuestra forma de ver la realidad y condicionar la forma en la que actuamos. Todo esto para terminar develando quién está detrás de la manipulación mediática. Bueno, voy a empezar con una persona que no es tan conocida y es muy importante. Se llamaba Edward Bernays y es considerado el padre de la propaganda moderna. De origen judío y sobrino de Sigmund Freud, es la primera persona en tomar las ideas de su tío y aplicarla a lo que desde entonces se llama la ciencia de la persuasión de las masas.
satisfaciendo deseos innecesarios a través del consumismo. Bernays era agente de prensa del presidente Wilson y este lo invitó a participar en la conferencia de paz donde han declarado la guerra, en la conferencia de paz, con la intención era la Primera Guerra Mundial, de hacer un mundo más seguro y democrático. Había prometido Wilson que no iban a entrar en guerra y sin embargo se ha manifestado en contra de su promesa electoral. Hay que tener en cuenta que Wilson es el que le ha otorgado a la banca judía internacional la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que es la que maneja y emite los dólares del mundo entero sin ningún tipo de control, como lo expuso ya mi predecesor en la exposición. Bernays vio que en tiempos de guerra, con propaganda, se movía a las masas y quiso hacer lo mismo en tiempos de paz. Decía en su libro de 1928, Propaganda: si entendemos los mecanismos y motivos de la mente de grupo, ahora es posible controlar y reglamentar las masas a nuestra voluntad sin que ellos lo sepan. Para mejor utilizar el encantamiento de masas, solicitó ayuda a su tío, por lo que Freud le envió sus escritos donde afirmaba que el hombre se mueve por fuerzas irracionales, sexuales y autodestructivas que provienen de nuestros antepasados animales. Era la concepción darwinista de Freud. Y Bernays sacó la idea que la información guía el comportamiento no solo del individuo, sino de los grupos. Entonces se propuso, mediante la información, experimentar con el comportamiento de las masas. Neil Postman, un autor sobre el que voy a hablar más tarde, en su libro The Disappearance of Childhood, la desaparición de la niñez sería, considera que fue el telégrafo el que creó la industria de las noticias, transformando la información de una posesión personal en una mercancía de valor mundial, commodity que le dicen ahora. Y así la información misma se volvió más importante que las fuentes. Y de esta manera empezó a aumentar exponencialmente la cantidad de información y nadie se hacía responsable de la misma. Así él decía que ya la información se transmitía como se dice, dicen, en inglés decía it says, they say, pero no dice quién dice, o sea, ya no importaban las fuentes. Con el telégrafo el proceso de crear y transmitir información, dice Postman, se volvió incontrolable. Respecto del mismo tema, Gustave Thibon en su trabajo La información contra la cultura, sostiene que la cultura tiene por objeto, tiene que ver no solo con el conocimiento del objeto, sino que incluye la participación vital del sujeto. Esto sería la cultura. Y Thibon considera que la información es contraria a la cultura y es nociva. Primero porque está dirigida a la masa, o sea, a todos y a su vez a nadie. Y después porque por la inmensa cantidad no hay tiempo para que se procese la información. Thibon señala que la verdadera cultura implica la jerarquía y la unidad del saber, mientras que la información obedece a la regla contraria, que sería la mezcla. El filósofo católico Marcel Descartes, en su conferencia de información deformante, empieza refiriéndose a la misma como una simple adquisición de datos, notando que lamentablemente en la civilización contemporánea esta ocupa el lugar que correspondía hasta no hace mucho a la tradición. Y es por eso que en la democracia actual, burguesa o comunista, la información suplanta a la auténtica fuente de conocimiento, que es la experiencia. La información en la democracia, agrega Descartes, permite gobernar engañando a los ciudadanos, convenciéndolos de que tienen poder. Dice el filósofo, la sociología de este sistema en que se combina el poder real de una minoría y el poder irreal de una mayoría, explica el fenómeno de información y su acción deformadora. Es por eso que en la democracia la información unifica a los individuos en una sociedad de masas, inculcándole la conducta deseada por los gobernantes. Descartes observa que
que el informado es mayormente alguien de cultura deficiente, por lo que queda expuesto a complejos razonamientos que le imprime el informador. Así es como en las democracias hacen que sus ciudadanos tengan atrofiadas sus facultades intelectuales y volitivas. O sea, la información en democracia estupidiza, vulgariza y debilita a las masas. Los gobiernos democráticos son creadores de realidad, crean la realidad a través de la información manipulando la opinión pública. O sea que la democracia, y esto dice Descartes, se basa en lo irreal. La democracia necesita de la propaganda para mantenerse. Y decía Thibon que la información es el instrumento ideal para las potencias financieras y políticas que se sirven de ella para arruinar nuestra libertad interna. Para exponer un poco cómo funciona la propaganda, vamos a regresar al israelita Bernays, y este fue contratado por la American Tobacco Corporation, cuyo era la tabacalera más grande, cuyo director consideraba que perdían la mitad del mercado porque en esa época, en la década del 20 del siglo pasado, no se consideraba una actividad decorosa, decente para las mujeres. Entonces, lo que hizo Bernays es investigar qué implicaba para la mujer el cigarrillo. Consultándole a un psiquiatra discípulo de su tío, este le dijo que era un símbolo fálico, que implicaba para las mujeres de alguna manera tener pene y de esa manera sentirse poderosas como los hombres, o sea, lo que hoy día le dicen empoderadas. Y convenció a un grupo de mujeres para que en el desfile de Pascua de 1929 en Nueva York, al pasar frente al palco, se paren, saquen un cigarrillo y lo prendan en lo que se denominó las antorchas de la libertad. Para ese evento convocó a la prensa que él había contratado y, usando la frase en sentido racional, antorchas de la libertad, activaba fuerzas irracionales. Y salió en todos los diarios y efectivamente se duplicó la venta de cigarrillos y las mujeres empezaron a fumar. Aquí vemos cómo se impone la idea de sentirse libre contrapuesta a ser verdaderamente libre. ¿Cuál es la técnica? Vincular los deseos y sentimientos a un producto, ya que es completamente irracional pensar que el fumar hace a las mujeres más libres, pero las hacía sentirse o creerse independientes, y era la forma en la que ellas querían ser vistas. Entonces Bernays se dio cuenta que la forma de vender un producto no era vendérselo al intelecto y proponía: no es necesario que compres un automóvil, pero si lo haces te sentirás mejor. Así la necesidad es cambiada por la emoción y la percepción de sentirse mejor. Cuando yo trabajaba en Citibank, a nosotros nos decían los capacitadores que nosotros teníamos que crearle la necesidad a los clientes. O sea, no le podemos crear la necesidad, la tienen o no. Bueno, pero no decía indaguen, busquen en la necesidad y a ver qué producto que nosotros tenemos se adecua como para que podamos ofrecérselo. No, teníamos que crearle la necesidad. Entonces nosotros teníamos que decirle, en vez de decirle al cliente, esta tarjeta tiene estos beneficios, un amplio margen, un límite altísimo, cobertura internacional, no, doctor, esta no es para cualquiera, no la tiene cualquiera. Entonces el tema es prestigio, pero no tiene que ver con las bondades del producto. La democracia trajo el consumismo y para los países los ciudadanos dejan de ser importantes como tales para pasar a serlo como consumidores. Se creó lo que Bernays llamó la ingeniería del consentimiento, que llevaba a la gente a ser manipulada por fuerzas irracionales, y esta manipulación encontró el ámbito ideal en la democracia. De esa forma, al estimular el consumo, no solo se mejora la economía, sino que se tiene a la gente feliz y dócil. Se trabaja para darle a la gente un medicamento que alivie y oculte el dolor, pero que no cure la enfermedad ni ataque las causas. Bernays dice que la gente es estúpida y que las masas lo son más, y hay un documental que se llama The Century of the Self, que es de la BBC, donde la hija cuenta esto. O sea, son palabras de la hija contando que consideraba estúpida a la gente.
Al perfeccionar su técnica de manipulación mediática, fue contratado por la CIA para manejar la mente de los ciudadanos norteamericanos para crear una sociedad que consideraban más estable. Y esto lo conseguían manipulando a las masas para que sean no solo buenos ciudadanos, sino buenos consumidores. Y como decía Bernay, esto se lograba conectando el producto que pretendían vender con los deseos inconscientes de la gente. Así, en los años 50, el psicoanalista Ernst Dichter fundó el Instituto de Investigación Motivacional para descubrir el yo secreto del consumidor americano. Y a las personas las llevaban y las hacían ver muchas publicidades para ver cuál era su reacción, como por ejemplo cómo se dilataban las pupilas de determinadas publicidades. Un experimento interesante es el que se utilizaba con un producto que era innovador en ese momento, y son unos bizcochuelos muy famosos en Estados Unidos, Betty Crocker se llaman. Y en el principio no lo consumían las mujeres porque la caja decía fácil y cómodo. Entonces las mujeres de esa época, que eran amas de casa, se encargaban de la familia, se sentían incómodas porque sentían que no eran protagonistas en el cuidado del esposo y de los hijos al meterlo al horno nomás. Entonces esta gente, ¿cómo ha logrado que se venda el producto? Le han agregado un ingrediente, y el ingrediente era un huevo. Era innecesario, pero para que la mujer se sienta protagonista, le han sumado un huevo y se empezó a vender muchísimo. La idea entonces es que se bajen las barreras defensivas de las personas. Y hay técnicas para eso. Se empezó a manipular las masas democráticas con la idea de que la gente generalmente se equivoca y deben ser dirigidos desde arriba. Y de ahí surge la idea de cómo las masas se mueven por la pasión mientras las élites se mueven por la razón. Esto es textual del libro de Bernays, Propaganda. Aquellos que manipulan el mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder que gobierna nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Esto es el resultado lógico de la manera en la que está organizada nuestra sociedad democrática. En casi cualquier acto de nuestras vidas, sea en la esfera de la política o de los negocios, o en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes manejan los hilos que controlan la opinión pública. Y es así. Decía en ese sentido Gustave Thibon, la propaganda es la más eficaz de las tiranías, pues deja a las víctimas la ilusión de la libertad. El martilleo publicitario sustituye la reflexión por el reflejo. El hombre consciente y libre puede reaccionar siempre contra la presión exterior. La marioneta, en cambio, obedece espontánea e infaliblemente a las manos que agitan sus cuerdas. En ese aspecto, Alberto Boisadó, al referirse a la hipnosis y los reflejos condicionados y la música moderna en su libro La Revolución y el Arte Moderno, cita a los experimentos del profesor ruso de psicología Iván Petrovich Pavlov, el cual publicó el libro Reflejos Condicionados y Psiquiatría, y fue invitado por Stalin a su casa de campo, donde le mostró los experimentos, y ahí le dijo a Stalin: usted ha salvado la revolución. Un experimento que de lo que le mostró era cómo él lo que le quería demostrar es que se podía afectar no solo a las personas, sino también a las comunidades enteras con los reflejos condicionados. Y el experimento que llevó a cabo muestra cómo un perro es sometido simultáneamente a un haz de luz y al ofrecimiento de comida. Repiten la experiencia varias veces y después de que el perro segregaba saliva al ver la comida relacionada con el haz de luz, se le saca la comida y queda únicamente el haz de luz y el perro sigue segregando la saliva. Esto es un reflejo condicionado en el animal que le provoca una neurosis artificial.
Y esto Pablo lo investigó en los sonidos que pueden generar estos reflejos de acuerdo a la cantidad de golpes rítmicos por minuto que se realizan, y generar reflejos inhibitorios o excitativos provocando neurosis artificiales, y eso se usa como técnica en la música. El nuevo orden mundial utiliza la propaganda para que las masas acepten como normales todas las conductas contrarias al orden natural y la moral cristiana. Tenemos a la ONU a la cabeza de la reingeniería social. La idea es que todas las leyes provengan de ahí, ya sean directamente o a través de tratados. Por eso habla Jürgen Habermas de una democracia cosmopolita en la que todos sean ciudadanos del mundo. Hoy por hoy, por ejemplo, se habla de los millennials, que son ciudadanos del mundo, son apátridas. Y en la cual existe un Parlamento Mundial con una Constitución Universal, y para velar por el cumplimiento de la misma existe un Tribunal Penal Internacional cuyas sentencias sean vinculantes para todos los gobiernos del mundo. No resulta extraño entonces que todos los partidos políticos respondan a las políticas de la ONU. Se nos entrena para aceptar el dominio de científicos y profesionales. Y bueno, inclusive hace poco lo hemos escuchado al obispo de Roma hablar que hay que obedecer a la ONU en planes globalistas, en temas complicadísimos como los educativos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta cómo con esta reingeniería social ya buscaron promover en los años 20 la promiscuidad a través del Charleston, las minifaldas cortas. Bueno, algo similar se podría decir acá en Argentina con el tango. Pero eso produjo muchos embarazos, no era lo que querían. Entonces han empezado a trabajar, más que nada la familia Rockefeller, en la creación de contraceptivo efectivo. Y así también la familia Rockefeller, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a promover el feminismo, y con el feminismo el aborto, considerando que si se podía reducir el valor de la vida humana, podrían llevar a las sociedades a ser absolutamente controladas, y es lo que ya estamos viviendo. Con la promoción del amor libre se desalienta necesariamente el matrimonio. En los años 60 y 70 se borró la cultura de los siglos anteriores. El ateo Bertrand Russell, Lord Bertrand Russell, empezó a promover las escuelas mixtas y laicas, decía en sus ensayos, para incrementar la sexualidad desde la infancia. Y la idea era lograr que los jóvenes tuvieran varias parejas sexuales desde temprana edad y sean incapaces después de formar parejas estables. Una vez conseguido esto, usaron a la mujer como sujeto revolucionario, y así el feminismo plantea el marxismo no ya en clave materialista, sino sexista, no la lucha de clases, sino la lucha de sexos. En la última y más diabólica etapa se busca destruir el pudor y la inocencia infantil, tratándolos como adultos, y así surge como consecuencia lógica la pedofilia, diciendo, por ejemplo, que no hay edad para el amor. Y así es como se habla en la educación sexual, según la perspectiva de género, del derecho sexual de los niños. Eso dice la ESI también. Fue Bernays quien empezó a sugerir que el 90% de las revistas sean dirigidas a mujer, porque es una regla de una regla publicitaria básica, ¿no? Que las mujeres son más fáciles de convencer de algo nuevo que los varones. Y Bernays era asesor de la revista Cosmopolitan. Desde esa perspectiva, Bernays creó la idea de una sociedad de consumidores donde las buenas personas encargadas de consumir se abstendrían de tener hijos, porque son un obstáculo. Esto es detrás de los beneficios materiales del mundo, y así considerar que había que librarse de todo lo que impida a ellos disfrutar de su consumo, el placer, y ese hedonismo excluye a los hijos. La herramienta número 1 del nuevo orden mundial para el control de las masas es, sin lugar a duda, la televisión, o podríamos ahora decir las pantallas en general, celulares, computadoras. Y tienen por objeto no el entretenimiento, sino la fijación de secuencias emotivas. No consecuencias lógicas y factibles, sino solamente emocionales, fijándose en la mente. Entonces, al no existir una correlación lógica en el relato, nuestro cerebro baja la defensa ante el contenido emocional y no atraviesa por el debate lógico de los hechos, y esa es la forma en la que se descargan las ideas.
Y así uno no se cuestiona lo que todos opinan, por más que sea un completo sinsentido. Entonces todos piensan de igual manera porque se les descarga la misma información. Acá tal vez no sea la situación, pero si uno conversa con la gente en la calle se da cuenta de esa estandarización cultural que existe, ¿no? Y tiene que ver con los medios. Y todos los documentales tienen conclusiones predeterminadas y se le da la fórmula de pensamiento a la gente. El equipo de colaboradores de Bernays hizo un experimento con gente que convocó para dar una opinión sobre un tema determinado. Y de 15 personas que tenían que dar una opinión sobre ese tema, 13 eran de parte del equipo de Bernays y las otras 2 no sabían eso, ellos pensaban que todos eran contratados al azar. Y esas 13 personas empezaron a dar respuestas disparatadas con respecto a las preguntas, pero siempre en el mismo sentido. Entonces, las otras 2 personas, se sentían tontos al dar una opinión diferente, por más que tenga que ver con el sentido común, y hasta se empezaban a cuestionar si lo que ellos creían era cierto, pues no puede ser que la mayoría diga otra cosa y ellos no, es una técnica muy democrática. El activista norteamericano Jerry Mandel, autor del libro Four Arguments for the Elimination of Television, cuenta que cuando él era niño volvía a casa y no tenía nada que hacer. Entonces, a partir del aburrimiento es que nacía la creatividad. Se le ocurrían cosas para hacer, para armar, para jugar. Y con la televisión esto se muere, porque se muere la iniciativa. Decía él, se suprime la imaginación creativa, empuja la pasividad masiva y, dice él, entrena a la gente para aceptar la autoridad. En este caso, cabe acotar, por más inicua que sea, ¿no? El orden establecido es lo que hay que aceptar. Y en la industria de los espectáculos se empezó a adoctrinar en la revolución sexual a través de los documentales, los dramas, las novelas. Uno podría, como ejemplo, decir una película en la que una persona tiene que rescatar a un niño y pasa por terribles aventuras, y mientras tanto la consuela la madre del niño que se sentía mal y se acuesta con la mujer, aunque la mujer es casada y él es casado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya han metido un mensaje en contra de nuestra moralidad. Y nosotros alteramos la percepción de lo que haríamos en una situación similar y empezamos a justificar. Digan, bueno, pero lo ha salvado al chiquito, que tiene, se haya acostado con la madre, y él ha sido infiel, la esposa, la mujer, todo. Bueno, si una persona ve muchas horas de TV, responde mediáticamente. Por eso las Naciones Unidas quieren que especialmente los niños sean los que vean muchas horas de TV. Esto es para cambiar la cultura. Los gobiernos contratan caricaturistas para introducir mensajes a los niños sobre el ecologismo, adultos violentos, especialmente hombres, el bullying, cómo se destruye el planeta. Bueno, en eso también el Vaticano parece más preocupado por salvar a los ornitorrincos que por la salvación de las almas. El ecologismo esconde la eugenesia en toda su forma, eso es así. En los documentales, por ejemplo, se presentan muchas informaciones que no contienen hechos históricos o científicos, sino reinterpretaciones de los hechos. Así, durante el gobierno anterior, el de la presidente Kirchner, para promover el cambio cultural se utilizó el canal Encuentro para reinterpretar la historia desde el marxismo cultural. Ahora, el tema que con Macri, que es de derecha supuestamente, es igual, es exactamente lo mismo. Es el canal educativo del Estado argentino, ¿no? Un ejemplo que puedo dar es el del programa Mentira la Verdad, del filósofo judío y homosexual Darío Tanreiber. No sé si se pronuncia así, son 11 consonantes y 3 vocales, no tengo idea. En el cual, como dice el título, la verdad misma, él ataca, ¿no?, la verdad, la belleza, él promueve lo bizarro, lo grotesco, pero por sobre todas las cosas él ridiculiza a la Iglesia Católica. Se burla de los matrimonios, del sacerdocio, de la fidelidad y otras cuestiones que son importantes para nuestra fe. Y en sus parodias
utiliza parroquias. No sé cuál será el obispo o el párroco encargado de prestarle esa parroquia. En el debate en el Congreso sobre el aborto, de eso me ocupo detalladamente en un librito que va a publicar la familia Cristeri con la editorial Santiago Apóstol. Ahí él manifiesta que, esto me parece muy importante, él dice que, y defiende el aborto, que creo que, esto lo voy a citar literalmente, creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar. Creo que no vale la pena discutir cuestiones metafísicas para dirimir cuestiones públicas como el aborto. Para construir el orden social hagamos política y saquemos a la verdad de la cuestión pública. En nombre de la verdad, dice el filósofo, los más grandes genocidios y exterminio de la historia. Y dice, para terminar, lo que me parece un sincericidio maravilloso, no pueden convivir nunca la democracia y los absolutos. No pueden convivir nunca la democracia y la verdad. Estas ideas no son muy originales en él, no vienen de Kelsen ya. Pero es interesante que él diga que la vida no es una realidad, ni una verdad. Entonces, cuando él exige que no pueden convivir la democracia y la verdad, yo no puedo estar más de acuerdo con él en ese sentido, me parece que tiene toda la razón. Y por lo tanto, ¿qué podemos esperar también de la democracia? Y se sigue esperando de una forma u otra, ¿no? Que es la mentira universal que decía Pío IX. En el canal Encuentro había un documental sobre Martín Lutero y la descripción misma decía en la página que se trata de la persona que tuvo el coraje de enfrentar a la Iglesia Católica redefiniendo las relaciones de los hombres con la autoridad en general. Bueno, en este sentido también el obispo de Roma ha dicho que era un testigo del Evangelio, Lutero, y que ha sido un remedio para la Iglesia corrupta. Pero lo cierto es que no pasan en el canal estatal ningún documental mostrando los bienes de la Iglesia Católica, las bondades, sino sus supuestos males. Había un programa de un ex sacerdote marxista, Camilo Torres, donde promueve la ideología de la liberación, se llama Iglesia Latinoamericana, la opción por los pobres, muchísimo sobre el cambio climático, el programa Civilización para difundir el blasfemo artista León Ferrari, hay programas sobre el Islam, sobre el budismo, sobre el hinduismo, y como no podía faltar, doy los títulos: Shoah, las armas olvidadas de la historia, la propaganda pro-nazi de Vichy, Nuremberg, los nazis enfrentan sus crímenes, Auschwitz, los nazis, la solución final. Estamos en Argentina, ¿no? Eso cabe aclarar. A ver, ahora un cambio cultural dentro de lo nuestro. Estos programas, los cito nomás rápidamente: ESMA, la voz de los sobrevivientes, 4 de marzo, 42 años del golpe, Madre de Plaza de Mayo de la historia, hijos de la agrupación Hijos de una misma historia, Cuidado con el perro, sobre el guerrillero israelita Berbisky, Che, la peligrosa costumbre de seguir naciendo, de Pacho Donel, Che, un hombre nuevo, Yo soy Chávez, dictadura latinoamericana, Género, la diversidad en el cine, sufragistas pioneras de la lucha feminista, La vida según Galeano, Patriotas latinoamericanos, Salvador Allende, patriota latinoamericano. Y bueno, muchísimos, todos se pueden, o muchos se pueden ver en la página, pero están en la grilla, en la página de internet, y casi como la cerecita de la torta, Cumbia de la Buena. Esto es el canal cultural. El otro canal cultural del Ministerio de Cultura de la Nación es Paca Paca, que he usado para adoctrinar a los niños desde la primera edad, pues, creo que hasta los 5 o 7 años, en la ideología de género, en donde se muestran videos, por ejemplo, que dice: yo tengo 2 mamás, yo tengo 2 papás, hablando de la pareja homoparentales, como le dicen ahora. Inclusive tiene un programa que se llama Samba, donde se hace dibujito animado, un panegírico de la Revolución Francesa, del Che Guevara y hasta de Marx.
La asombrosa vida, creo que dice de Marx. Asegura Javier Esparza en su libro El informe sobre la televisión, el invento del maligno, que la televisión verdaderamente atonta. Las imágenes televisivas producen necesariamente una supresión de las barreras racionales, las que naturalmente tenemos cuando recibimos mensajes del exterior. Las palabras necesitan ser traducidas e interpretadas, las imágenes no necesitan interpretación, simplemente llegan y se fijan en el cerebro. Al leer un libro, al escuchar estas conferencias, por ejemplo, nuestro cerebro constantemente está haciendo funcionar las barreras racionales. Y se pone en duda lo que uno escucha, porque uno hace funcionar esa actividad intelectual. Bueno, dice Giovanni Sartori en su libro Homo Videns que por el lenguaje no solo se comunica, sino que se piensa. Así, en la radio se mantiene la comunicación por medio de las palabras. En cambio, en la TV, la imagen es lo que se ve y es lo que prevalece. La imagen no se ve en japonés, en chino, en arameo, se ve simplemente. Las personas deben su entendimiento a la capacidad de atracción, dice él, y las palabras son símbolos que evocan representaciones y llevan a la mente figuras e imágenes de cosas que hemos visto. Pero en la TV se producen imágenes y se eliminan los conceptos. Esto necesariamente atrofia la capacidad de abstracción y por consiguiente el entendimiento. La televisión forma opiniones, pero no verdades. Y volviendo a la idea de Bernays de que la democracia es el ámbito ideal para la manipulación, dice Sartori que la democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de la opinión, en el cual el pueblo opina mayormente en función de cómo la televisión le induce a opinar. Y así Castellani se refiere a uno de los que decía eso, que es precisamente el filósofo belga Marcel Descartes, llamando a estos gobiernos democráticos, doxocracia, o sea, el gobierno de la opinión, mediante los cuales las masas no se les consulta lo que no entienden y no acerca de lo que verdaderamente entienden. Sartori niega que la TV refleje los cambios que se producen en la cultura y la sociedad, porque él dice que en realidad es productora de realidad. Las opiniones se basan, dice Sartori, en encuestas que a su vez se basan en opiniones desinformadas. Se puede ver cómo piden que la gente opine sobre las medidas económicas, sobre un fallo judicial, y para eso hay que tener determinado conocimiento que la mayoría de la gente no tiene. También hay que tener en cuenta que cambia la respuesta de la gente de acuerdo a la forma en la que se formula la pregunta. No es lo mismo decir está a favor del aborto que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede decir también está a favor del derecho de la mujer a decidir por su cuerpo, está a favor de evitar que las mujeres se mueran en aborto clandestino y de mil formas más, ¿no? Que es la forma en la que se lo plantea. Nosotros somos los antiderechos. Contra la idea de que esto, volviendo a Esparza, este autor se refiere a los mensajes subliminales, que son los que se transmiten por debajo de la frontera de la razón. Estos mensajes generan impresiones en el cerebro que el cerebro no puede ni filtrar ni racionalizar. Traspasan la barrera de nuestro consciente y hace que el mensaje sea recibido por el cerebro, pero la persona no se dé cuenta. Pone el ejemplo de la película El Exorcista, que tenía fotogramas a altísima velocidad de calaveras en descomposición, o había ruidos también de colmenas furiosas y los sentidos no lo perciben, pero el cerebro sí, y eso genera miedo. Esto puede parecer una exageración, el tema de los mensajes subliminales. Sin embargo, Esparza menciona el hecho muy conocido y documentado que sucedió en Tokio con los dibujitos animados Pokémon. Ese dibujo animado provocó en diciembre del 97 en Tokio una epidemia de epilepsia fotosensible. La misma fue producto del uso de las imágenes a velocidad subliminal y se registraron 700 casos en pocas horas.
Esto sucedió cuando 37 emisoras en red transmitieron el capítulo El guerrero del computador Porygon de Pokémon y provocó que las sirenas anden por todo Tokio. Los síntomas eran los mismos: hemorragias, convulsiones, vómitos, desmayo, ojo irritado y epilepsia. Esto, bueno, aunque parece ridículo, pero los noticieros a los pocos días han dicho: ha pasado esto con esta imagen, y de nuevo, ha vuelto a haber epilepsia por todos lados, ha vuelto a pasar lo mismo. El hecho de que la hayan pasado en red, para mí, pasa por un experimento. Eso no creo yo que haya tenido que ver con simplemente la intención del autor del programa, sino estaban los canales en connivencia en ese sentido. Según las investigaciones, el día posterior a la primera emisión, 13.000 alumnos no fueron a la escuela. La técnica se llamaba Shugeki, la que aplicaron a los dibujitos, y produce efectos hipnóticos a través de fuertes estímulos visuales. Y dentro de esta técnica se utiliza un recurso denominado paka-paka, igual que el canal. Chispa chispa significa en japonés, y bueno, acá dicen que paka paka es quichua, y no sé qué tontera dicen que significa, pero yo la verdad que prefiero pasar por paranoico, creo yo que por ahí pasa la mano. Esta técnica se realiza pasando imágenes a velocidad subliminal con determinados colores que el ojo no percibe, pero que se fijan en el cerebro. Así, la sucesión de colores rojos, azul y blanco produce un cortocircuito en nuestro cerebro, ya que el rojo acelera la presión sanguínea mientras que el azul la reduce, esto a gran velocidad, y como es un mensaje opuesto para el cerebro, esta agresión terrible a los órganos sensoriales hace que el cerebro no la pueda procesar, y entonces se produce la epilepsia. Hay que tener en cuenta que no es necesario introducir estos mensajes ocultos para destruir la barrera racional, y Esparza muestra cómo los reality buscan generar en las audiencias respuestas que son viscerales y no racionales, y de paso van introduciendo como normales la aceptación de conductas que son inmorales, ¿no? Y por sobre todas las cosas, dice Esparza, que se presenta siempre a las personas que se identifican con el que sufre. Hoy está muy de moda identificarse con el que sufre. La Iglesia también habla mucho del que sufre, pero no se pregunta por qué sufre. Pues ese tema puede sufrir por decisiones equivocadas, por vivir en pecado, por alejarse de Dios. No importa, sufre, es lo que importa. Entonces el público se sensibiliza y empatiza con algunos personajes dejando de lado el análisis racional, y se deja llevar por impulsos irracionales, y por eso los programas como los talk shows se basan siempre en la exposición de intimidades de los participantes. Una clara muestra del direccionamiento de la opinión lo observamos en los programas de panel, donde hay muchos comentaristas, los opinólogos, que supuestamente están enfrentados y gritan y pelean entre ellos, pero en cuestiones realmente graves que afectan el espíritu de la sociedad están de acuerdo. Nadie cuestiona las relaciones fuera del matrimonio, la práctica de la homosexualidad, el cambio frecuente de pareja, el divorcio. Los niños son los más vulnerables a estos ataques mediáticos, y Esparza señala un experimento que se hizo en Palo Alto, California, en donde hacían ver muchas horas a los niños la televisión, y después de un cierto tiempo veían que estos empezaban a emitir ondas alfa, cuando se les controlaba la actividad neuronal, que son las que se emiten en la suspensión de la resistencia consciente en actividades como el yoga, por ejemplo, ¿no? Que se habla de la relajación total, ¿no? Los exorcistas dicen que muchas posesiones entran en ese estado. Es lo que en ese sentido, al estar en esa relajación total, los niños entran en un estado de receptividad absoluta, y así descargan el mensaje que quieran y queda grabado en el cerebro de los niños. También el parpadeo del televisor está cronometrado para producir patrones cerebrales y lograr el estado alfa, no solo en los niños, ¿no? Pero por ejemplo los niños, cuando ven varias horas la televisión, ustedes pueden ver que abren la boca a los niños. Cuando les pregunta a alguien algo, no reaccionan, ¿no?
están en ese estado hipnótico. Neil Postman, el autor que mencioné al principio de la desaparición de la niñez, afirma que el papel de los padres como agentes de socialización primaria es suplantado en la posmodernidad por la publicidad. Esta educa y modela para que padres e hijos hagan carrera como consumidores, compitan como consumidores. Señala asimismo que la televisión muestra a los niños contenidos que antes estaban ocultos porque no tenían y no tienen la capacidad para poder interpretarlo correctamente, como la muerte, el sexo, la violencia. Hay desnudos a toda hora, desaparece el pudor, y la TV, la imagen no distingue entre adulto o niño. Directamente la imagen llega, golpea en el cerebro. Postman ve, por si acaso aclaro que Postman es un autor que me parece muy bueno en este análisis, en todo lo demás me parece muy malo, o sea, no lo recomiendo tampoco. Pero este análisis me parece excelente. Él ve una influencia innegable entre la televisión y el aumento de crímenes entre jóvenes y niños que antes eran cometidos exclusivamente por adultos. Este autor recalca que las imágenes nos piden sentir y no pensar, por lo que la TV o las pantallas en general son las que producen esto, y él dice y sostiene que se puede ver claramente cómo y por qué a través de la televisión la base histórica de la línea divisoria entre la infancia y la edad adulta se está erosionando de manera inequívoca. Y esta es una tesis central de su trabajo. Observa Postman que en la lectura, de acuerdo a la complejidad léxica y sintáctica de la misma, se requiere una capacidad determinada en el lector. En cambio, la imagen, la misma, está disponible para todos sin importar la edad. Las imágenes les llegan de igual manera y sostiene en ese sentido Postman que la televisión es el medio de comunicación igualitario por excelencia. Esa equiparación de la información que reciben niños y adultos disminuye la autoridad de los adultos sobre los infantes. Nuestros niños viven en una sociedad cuyos contextos psicológicos y sociales no enfatizan la diferencia entre adultos y niños. Al igual que en el caso antes mencionado, de los crímenes cometidos por jóvenes y niños, dice Postman que es evidente que es evidente la responsabilidad de la TV y los medios en la mayor actividad sexual en niños y jóvenes, así como el aumento de embarazo adolescente. Postman asegura que los medios de comunicación lograron borrar la diferencia entre la sexualidad infantil y adulta y mantienen a toda la población en una condición de alta y constante excitación sexual. Lo mismo que promueven la hipererotización, culpan a los embarazos indeseados, esto lo vemos mucho en los políticos, a la falta de educación sexual. Dice que hay muchos embarazos no deseados por la falta de educación sexual y no por la hipererotización que ellos mismos promueven. Postman refiere que los medios, dice Postman, consideran a la categoría social de niños como opresiva y por eso se trata de liberar a los jóvenes de sus restricciones. Un ejemplo es cómo hoy los niños son usados como adultos, es la activista esta que está de moda, la sueca Greta Thunberg, promocionada por la ONU y hasta la postularon para el Premio Nobel de la Paz. Esto para hacer activismo en temas sobre los cuales esta chiquita no es especialista. Y encima esta chiquita ecologista tiene todas las características de la corrección política posible. Es adolescente, es mujer, tiene cierta discapacidad, pues tiene Asperger, ecologista y es pro-gay. Le falta ser judía, no hay, completa el tablero. Esto sucede porque la tecnología hoy se deifica
Y dice Postman que la autoridad de la familia se debilitó en la medida en que los padres pierden el control sobre la información que reciben los niños. Nos tiene que quedar en claro que la tecnología no es usada por las masas, sino que las masas son usadas por la tecnología. La gente deja de ser pueblo y pasa a ser público, pasa a ser espectador. Lo cierto es que, como también señala Postman, en esta sociedad de consumo, así como los medios buscan que los niños y adolescentes tengan conductas de adultos, igualmente genera que los adultos se comporten como adolescentes. Esto está pasando, por eso se están borrando las diferencias de las etapas de maduración. Y es que en los adolescentes es donde prende la publicidad apuntada al consumo. Así observamos cómo los adultos rechazan la idea de madurar, ya que esto implica mesura en las decisiones, responsabilidad en las acciones, y estas conductas son vistas como un limitante de la libertad y sobre todo de la posibilidad de gozar. Consecuentemente, se busca vivir en un eterno presente en el cual el pasado se tiene en cuenta solo en cuanto a las vivencias de productos consumidos. Y el futuro como incierto, y como incierto genera temor, así que es preferible no pensar en el futuro. De esa forma, el consumo ya no tiene que ver con la necesidad, sino que tiene que ver con el placer, y así se crea la necesidad, como nos enseñaba en el sitio antes. En este contexto de adultos infantilizados, se necesita una figura paterna, que en este caso es asumida por el generador mismo de estas conductas, que es el Estado moderno, la democracia moderna, que es omnipotente, que es Dios. La religión de este Dios es la democracia. Y para conseguir esto, los gobiernos utilizan la propaganda para masificar. La persona pierde su identidad, su individualidad, y con ello su fuerza y su integridad. Y ese Estado Dios es el que impone la fórmula de pensamiento y castiga y censura a los que tienen ideas contrarias o usan un vocabulario prohibido. Hoy por hoy estamos viendo muchísimos. Y hoy vemos esa estandarización cultural en nombre de lo políticamente correcto, no en la Argentina, en el mundo entero. Como consecuencia lógica del hedonismo extremo que se nos propone como ideal de libertad, la gente se termina aislando. Y con eso se debilita enormemente, porque con esa extrema libertad no nos preocupamos de los otros, sino que más bien hasta podemos verlos como impetidores y que nos limitan nuestra libertad. Esa libertad sin compromiso lleva a la destrucción de la familia. Los viejos y los niños son una carga. Las masas mediatizadas son moldeadas en su forma mentis por la propaganda y así cambia la percepción de lo moral y consecuentemente cambia el comportamiento. De manera que la gente empieza a aceptar todo tipo de perversiones como derechos, como ejercicios de libertades, desapareciendo el juicio crítico para ser suplantado por el juicio mediático. Y así se convierte en opinión pública. Se empieza entonces a ver la realidad no desde la experiencia, como corresponde, sino desde la información transmitida por los medios. Y un tema no menor es que debido al inmenso caudal de noticias, las mismas necesitan ser presentadas en su forma más sensacionalista. Esto uno ve que se lo pone crónica y se le ha incendiado la casa a una persona, está la señora llorando ahí, se le ha muerto el esposo, los hijos, el perro, el gato, todo, y el periodista le dice: llore para la cámara, por favor. Y la señora va a llorar para la cámara, porque también hasta eso pasa, que hasta se ha perdido la dignidad del sufriente en la sociedad mediatizada. Algo que también cabe destacar es lo que menciona Thibon como la explotación del pseudo suceso, que es la utilización de un hecho verdadero en su lado más provocativo, que generalmente es el más superficial, interpretándolo en función de los deseos o angustias de la muchedumbre, generando neurosis colectiva. Y cuando el hecho no basta, se apela a lo condicional. Se dice, por ejemplo,
el diputado habría sido encontrado en un romance con su chofer. Ya hablando en condicional se genera esa connotación sensacionalista que es lo que resulta atractivo a la gente. Hay que tener en claro que a través de las imágenes se miente, se puede mentir con las imágenes, no es que no se puede mentir. Y sin entrar en profundizar el tema, el 9 de septiembre del 2011, el 9/11, bueno, de las Torres Gemelas, es mentira, ¿no? La supuesta arma química en Siria, en Irak, que han utilizado para justificar la incursión militar norteamericana, con muchísimos muertos civiles. Ahora se han hecho muchos montajes, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver, con los inmigrantes ahogándose en el Mediterráneo. Bueno, hay muchas fotos de cómo se muestra que eso está armado también. Tibón afirma que el hombre moderno, sobrecargado e intoxicado por una masa caótica de informaciones incontroladas e inasimilables, vive cada vez más en una especie de sueño aún estando despierto. Y para terminar esta parte, para llegar a la parte de las conclusiones, dice el filósofo Marcel Descartes que debido a que las masas se manejan por la información deformadora, la humanidad solo puede salir de esta situación gracias a un milagro. Esto lo ha dicho en el 65, así que hoy día podemos decir que estamos en la etapa final. Ahora la cuestión breve a tratar es de dónde viene la manipulación, quién la lleva a cabo, qué recursos son los que se manejan. Y bueno, para esto vamos a utilizar sus propias palabras. Vamos a empezar por Adrian Kirchner Schwartz, que es más conocido como Adrián Suárez. Esta palabra la ha dicho en el centro israelita Lamrod Hakol en 2011. Está el video, ¿no?, para el que lo quiera consultar en internet, en donde manifestaba textualmente sobre su relación con el judaísmo. Todos me preguntan por qué nunca conté la verdad, por qué soy productor. Esto lo puedo decir en este ámbito. ¿Cómo no voy a ser productor si ustedes ven que en las películas en todos los lugares del mundo y el 85% está relacionado con gente de la colectividad? En proporción somos muchísimo menos, pero el aporte que tiene la comunidad judía a la cultura es enorme en todas partes del mundo. Y así fue como yo empecé a acercarme al mundo del espectáculo a través del judaísmo. La comunidad judaica representa, como bien lo dice Joel, el 0,2% de la población del mundo. Sin embargo, son los que manejan la totalidad de los medios de comunicación. En ese porcentaje que dice el 85%, es literal. Hollywood es 100%, por ejemplo. La prensa igual. Y la industria discográfica también. Menville decía en El judío en el misterio de la historia, las gentes, el público se ha judaizado, los ricos con el liberalismo, los pobres con el socialismo, todos piensan, odian, aman y danzan a lo judaico, todos se sienten libres, es cierto, libres para ser manejados como títeres por el astuto poder de los hijos de Israel. Todos libres, pero ninguno piensa sino por el cerebro judaizado de su diario, de su libro, de su revista. Todos libres, pero ninguno odia o ama sino a través del artista o del actor judaizado del cine. Todos libres, pero sus ideas políticas, económicas, religiosas, filosóficas han sido preparadas e impuestas por los judíos. Si bien no hace falta, recordar el papel que juega Hollywood en la corrupción de la moral y la buena costumbre, cabe mencionar un tema más específico en el rol pervertidor de la sociedad, que hoy se considera la industria del entretenimiento, y es de la pornografía. Al respecto, el portal judío Jewish Quarterly, en ese portal el israelita, el doctor Nathan Abrams, decía: los judíos seculares han desempeñado y siguen desempeñando un papel desproporcionado en toda la industria del cine para adultos en Estados Unidos.
Los judíos han ayudado a transformar una subcultura marginal en lo que se ha convertido en un constituyente principal de la cultura estadounidense. Se pregunta Abrams, ¿existe una razón más profunda, más allá de la cuestión financiera, de por qué los judíos en particular se han involucrado en el porno? Y se responde diciendo, hay un elemento de rebelión en la participación de los judíos XXX. Su naturaleza muy tabú y prohibida sirve para hacerla atractiva. Y el mismo Abrams, en referencia al doctor E. Michael Jones, en su revista Culture Wars, en donde señala que los actores masculinos de la industria más importante en los 80, en la industria porno, eran judíos de educación secular, mientras que las mujeres eran católicas con educación religiosa, por lo que representaba para estos israelitas el cumplimiento de una fantasía judía de engañar a mujeres católicas. Esto lo dice el investigador judío, ¿no? Esto es él el que está relatando esto. Ahora estamos en medio de una censura mundial a todo lo que tenga que ver con material que exponga a los judíos y sus obras que son subvertidoras del orden. Pero si todavía está disponible, hay un video que se llama Los amos del porno, y ahí son los judíos que manejan la industria pornográfica, donde cuentan cómo a los actores porno judíos les produce una inmensa satisfacción y hasta han entrado a la industria para someter a jóvenes católicas. Está en el video, así que eso es algo que no se puede discutir. Abrams incluso menciona que la participación judaica en la pornografía es el resultado de un odio atávico de la autoridad cristiana, y cita incluso al editor Al Goldstein cuando éste dijo: la única razón por la que los judíos están en la pornografía es porque pensamos que Cristo apesta, el catolicismo apesta, no creemos en el autoritarismo. La pornografía se convierte así en una forma de profanar a la cultura cristiana. Los recursos ilimitados de la prensa y la industria denominada del entretenimiento provienen de la banca judía y tienen un fin que va mucho más allá de la cuestión financiera. El doctor E. Michael Jones refiere a menudo que los judíos, como ellos mismos lo admiten, están al frente del cambio cultural que destruye todas nuestras tradiciones, y afirman, el doctor Michael Jones dice, no tienen derecho los judíos a destruir nuestra cultura. Y referido a la cuestión profunda respecto de su accionar esencialmente anticristianos, él los caracteriza como el antilogos, ¿no? En el sentido del prólogo del Evangelio de San Juan, cuando el apóstol dice en principio era verbum, el verbum era apud Deum, Deus era el verbo. Que en español el verbo es, en el principio existe el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y verbo en griego es logos. Ese logo es Cristo mismo, y él los caracteriza como el antilogo porque los judíos son esencialmente anticrísticos. En el trabajo que mencioné, que va a salir próximamente, que se llama El infierno en la tierra, ahí demuestro el rol del judío en la subversión mundial desde sus propias palabras y documentos. Ya no hay una opinión ahí, sino una constatación. En el Talmud frecuentemente se menciona a los no judíos como bestia con forma humana. El rabino más importante de los últimos siglos, Obadía Yosef, entre muchas otras escandalosas afirmaciones, ha dicho: los goyim, los no judíos, nacieron solo para servirnos, sin eso no tienen lugar en el mundo, solo para servir al pueblo de Israel. 800.000 judíos israelíes han asistido al funeral de Obadía Yosef. Ha sido el funeral más multitudinario de la historia de Israel. Cuando uno denuncia las actividades pervertidoras de esta comunidad, lo primero que surge es tratar al denunciante como odiador, cuando en realidad se demuestra el odio que siente el denunciado a quien se defiende de sus ataques. Y así, si nos preguntan si odiamos a los judíos, ahí respondemos con el doctor E. Michael Jones que todo lo contrario. Nosotros los amamos,
¿Por qué? Y porque Cristo nos pidió amar a los enemigos. Y los judíos son nuestros enemigos. Eso hay que tenerlo claro. De hecho, también señala el doctor Michael Jones, citando la primera carta de Tesalonicenses, que los judíos son los que dieron muerte al Señor, a los profetas, los que nos han perseguido a nosotros, no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Pues eso es San Pablo. No es el discurso de neonazi, nada por el estilo. Cuando se trata de combatir contra el aborto, la educación sexual con perspectiva de género, pornografía y demás ataques a la sociedad bien constituida, pocas veces se señalan los principales promotores. Por lo que resulta irrisorio tratar de combatir el mal en las consecuencias y no en las causas. Hoy se prefiere la paz a la victoria, la tranquilidad a la gloria y hasta la comodidad actual en vez de la felicidad eterna. Así es como seguimos retrocediendo y usando las herramientas del sistema para pretender luchar contra el mismo, o como dicen algunos, ponerle palo en la rueda, como si el sistema nos diera a nosotros herramientas para derrocarlo. Hoy decir la verdad es más peligroso del discurso, pero su defensa o defección define nuestra posición ante nuestra patria y ante Dios. La democracia y los medios masivos de comunicación en los que se apoya tienen el objetivo de ocultar, tergiversar y destruir la verdad, negar la soberanía de Cristo. Por eso, como decía el padre Castellani, antes de buscar el poder a corto plazo, hay que buscar la verdad a largo alcance. Y es hora de vivir la radicalidad evangélica y no tener miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Muchas gracias. La pasión de Cristo. Está bien. Estos son los anteojos de 30 pesos. Ya andan mejor que los recetados, pero estos son más chiquitas las letras. ¿Qué piensa de la nueva película preparada sobre Jesús? ¿Cómo actuar frente al abuso de poder en la relación laboral de los medios? ¿Sí? Bueno, La Pasión de Cristo me parece muy buena, me parece una película muy buena. Sé que han omitido la parte de Mateo donde se habla de caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, han hecho presión los judíos, pero bueno, en línea general es bastante buena y está basada en las visiones de Catalina Emmerich, que son muy buenas sobre la pasión, así que Mel Gibson me parece que tiene películas muy buenas, algunas, otras son una porquería, promiscuas, son un desastre, lo que las mujeres quieren, lo que ellas quieren, no me acuerdo cómo se llaman, Las almas mortales, son muy malas las películas. Pero bueno, ahí está el tema, sí hay que saber separar y discernir y decir, esto es la obra, este es el autor, o sea, Claro, también por ahí teniendo en cuenta que, si bien por ahí los que más controlan esto son los judíos, digo, del sentimiento y las fotográficas y todo, que es posible, de hecho, decía que cuando hicieron La Pasión de Cristo invirtieron $30.000 y sacaron como 600.000 porque en todo el mundo fue una locura, y ahora están preparando, no sé cuál es el título de la que viene, bueno, la resurrección y tal, que, bueno, incluso el actor que hizo de Jesús contaba cómo le bajó el trabajo después. Sí, yo en eso lo tomo con calma. Yo digo que hay que tomarlo con calma. ¿Por qué? Mel Gibson es una persona que su vida pública es absolutamente escandalosa. O sea, no es una persona para recomendar. Ha dejado a la esposa, él que era tradicionalista, no sé si tenía como 8 hijos, por una chica de 21 años, después la ha dejado a esta y sigue con otra de 21 años, la golpeaba y un montón de cosas más. Sí, y por ejemplo he hecho ahora una película bastante irenista sobre un mormón, o sea, un testigo de Jehová que
va a la guerra y no quiere disparar, no quiere matar. Cosa que es una cosa a toda luz nociva y mala y muy en consonancia con el nuevo mensaje helenista que hay. Y de ahí decir lo que pueda llegar a ser, no sé, a Mel Gibson después de La Pasión y de Apocalipto y todo lo demás, es uno de los que donan dinero para el Museo del Holocausto de Auschwitz, y eso lo pueden buscar, donación de Mel Gibson a la Shoah. Así que yo creo que hay que separar, digamos, hay algún autor que tiene una buena película, por más que sea un degenerado el autor. Claro, qué sé yo, por un lado también lo puedo pensar como que son los mismos judíos que dicen, los católicos la van a ver, consumen y nosotros lo vemos como un negocio. Claro, yo no entiendo la mente de lo que hay detrás de la aceptación de esas películas, ¿no? Pero es probable que exista, digamos, una forma de que ellos, más allá de que es muy buena la película, la utilicen como la han utilizado para victimizarse, porque en la mente de los neocatólicos también era violenta, excesiva, remarcaba mucho la maldad de los judíos, aunque supuestamente de esa época. Así que eso también ellos tienen esa capacidad de dar vuelta, ¿no? Y de lo que puede ser bueno lo pueden terminar usándolo para el mal, ¿no? O sea, eventualmente eso también. Respecto al abuso de poder en la relación laboral en los medios, no sé a qué te refieres. A ver, antes mencionaba, creo que trabajaba en un banco, dijo. Sí. Digo, ¿ahí directamente renunció o intentó...? No, mira, yo te digo, en esa época no era practicante, era pagano, espantosamente pagano, y sin embargo, a nosotros nos decían, yo me acuerdo, me daban consejo una persona encima que, aunque parezca contradictorio, me quería hacer un favor. Y me decía, Augusto, porque vos mientras un poco no te van a despedir. Pero dice, si no vendes, sí te van a despedir. 30 pesos más, 50 pesos más, el cliente dice, no le hace nada. Y mis compañeros me decían, ahí está el padre Chesky, me decían, sacerdote de la televisión. Pero no, yo era pagano. Lo único que no quería mentir. Y bueno, me han despedido, de sitio. ¿Y qué se puede hacer con eso? Y nada, digamos, hay que ser honesto, es el testimonio que se puede dar. La formación del Partido Nacional Socialista se generó como alguna especie de respuesta a todo esto, sí tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Hay que tener en cuenta que en los años 20 había teatros homosexuales en Italia y en Alemania, eso son cosas que no se conocen, ¿no? La famosa quema de libros eran comunistas y pornográficos. Por más que ahora eran 10.000 millones de películas de que quemaban grandes obras de arte, y no es verdad eso. Sí, el poder de la usura y todo lo demás que había llevado a Alemania a estar terriblemente empobrecida, sí, ha sido definitivamente una reacción en contra de todo eso. La teoría, después dice, o creencia jurídica, respalda estos conceptos referidos al adoctrinamiento. Con teoría me refiero a algo bíblica. Contame. Teoría o conceptos judíos fundamentales respaldan todas estas cosas que ustedes tienen que decir. Si desde lo jurídico me decís que hay un respaldo. Los conceptos judíos. Judíos, respaldan todo esto. Bíblicos. Sí, yo en el trabajo que va a publicar la familia Cristiana en su editorial, ahí demuestro que sí, que desde el mismo judaísmo, desde el mismo Talmud, están expresadas cosas que son mucho más terribles de lo que puedo yo presentar acá. Por eso me he dedicado más tiempo y lo he documentado desde sus palabras y desde sus fuentes. Otra preguntita, perdón. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en el ecumenismo y el mensicismo? Ese tiene que ver mucho, a veces yo he establecido la relación entre los medios de comunicación y la democracia, el igualitarismo. Por eso ahora es el nuevo ecumenismo, que no es solamente de Papa Francisco, ya viene desde antes la
esa tolerancia al error, ¿no? Porque el error no tiene derecho, ¿no? O sea, no el que yerra, sino el error mismo, es algo que le viene muy bien a los medios de comunicación y a los gobiernos, porque así atacan la identidad que tenemos nosotros, ¿no? Y esa masa amorfa, que es lo que se está buscando ahora de estos ciudadanos del mundo, los millennials, ahora creo que hay otros que se llaman centennials y no sé quién más inventará, busca eso, ¿no? Busca gente que no tenga arraigo, que no tenga tradiciones, que no tenga cultura y evidentemente el catolicismo, como podría ser otra religión, pero nosotros nos basamos en la verdadera, Cristo es la espada que divide, separa, ¿no? Esto no es algo que nosotros tengamos que someter a plebiscito. Así que sí hay una influencia descomunalmente grande en el sincretismo de los medios. Sí. No tengo más preguntas, no sé si es que falta. Está escribiendo así. Es que no. Sí. Sí, es que está muy pachoneado. Bueno, A ver. Sí, pero si conozco el libro Los Protocolos de Salvación. Comentado por Joaquín Bochaca, no, yo tengo una edición comentada. Perdón, ¿qué libro? Protocolo del Sabio de Sion. Comentada por Joaquín Bochaca. Yo la tengo por Julio Vévola, la tengo comentada y tiene un prólogo excelente también. Bueno. Pues Bochaca la termina de comentar. Ajá. Sí, Julius Vévola seguramente lo comentó en los años 30 o 40, pero Bochaca en los 90. Sí, me imagino. Son 50 años después. Y me imagino que Bochaca tiene influencia también de Ébola en algún aspecto. Sí. En base a una visión católica estratégica, yo creo que este es el momento de abandonar la estrategia. Este es el momento de decir sí, no. Porque las estrategias son las que nos llevan a actuar hoy, por ejemplo, en los medios, de forma taimada. El hecho de ir a los medios a querer ir a combatir, por ejemplo, las posturas abortistas, para mí es un error espantoso, un error terrible, pero voy a decir por qué. Y eso lo veo desde la experiencia, o sea, analicemos no desde la información que nos llega, sino de lo que nosotros podemos experimentar. Van a los medios y hay gente, por más que esté entrenada en oratoria, en debate, podríamos mencionar algunos liberales que son muy conocidos y andan en muchos lados, que tienen una buena técnica para eso. Y dicen, qué bien este o esta señora o aquel o el más allá o aquel doctor, dice, le dan una lección a 5 aborteros. Ahora, eso desde la perspectiva de Provida, eso no es desde la perspectiva de la persona que no tiene clara la situación. El que no tiene clara la situación piensa y ve, bueno, están 5 contra 1, por algo son 5. Este está solo en esa postura. Y hay que tener en cuenta que después de que termine el debate siguen 900 horas de programa a favor del aborto, del feminismo y todo lo demás. Entonces después creen que han salido triunfantes y han contribuido con el sistema. Entonces acá lo que hay que hacer es decir lo que hay que decir, cómo hay que decir y dónde hay que decir. Y dónde hay que decir, no hay que buscar los medios. Ellos tienen más experiencia que nosotros, tienen técnicas, tienen estudios y hasta tienen magia. La cabala es magia. Así que, de verdad, tienen todos los recursos. No podemos nosotros prestarnos a eso. Y queda en el Provida queda la idea esa de que han ganado. No, porque convencer a Provida no lo tenían que convencer, ya estaba convencido. O sea, lo que tenía que hacer es convencer al que no la tenía clara, y el que no tenía clara le llega todo el aluvión de información y de agresiones mediáticas que termina pensando, pero bueno, imagínate la pobre chiquita, la violada del abuelo, que es cómo lo maneja.
Es más, hay gente buena que terminó diciendo terribles barbaridades en la tele por tratar de querer defender el aborto y ha hecho macanas grandes. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y hay que decir la verdad y vivir la verdad y en el lugar en el que nos toca. Bien, nomás quisiera hacer una precisión. Sí. Hice la referencia a los protocolos como una visión destructiva, una visión estratégica, o sea, de largo plazo. Sí, los protocolos. Sí, no, es que. Bien, gracias. Bueno, ¿qué relación podemos establecer entre el FMI y el aborto como medida económica? ¿Qué interés hay detrás de la despoblación? Ese es el interés que hay. El FMI sí, por supuesto. El FMI, el Banco Mundial, ese sí. El milagro económico alemán del nacionalsocialismo, como sucedió, tiene algo de relación con esta propuesta de crédito social. No, esta es delantera. Sí, esta no era mía. Los medios imponen su agenda. ¿Por qué los católicos van detrás de esa agenda? ¿Por qué reaccionamos tarde a lo que anuncian antes ellos mismos? No sé por dónde va la pregunta esa, la verdad que no sé muy bien. Los católicos, a ver, el mal católico irá detrás de la agenda de los medios, desinformado, en definitiva termina siendo mal católico porque no sabe cuál es el deber ser católico. ¿Por qué reaccionamos tarde? Y bueno, yo lo que digo es que ni siquiera tenemos que reaccionar a los medios, hay que apagar la tele. Yo no digo que no se vea una película y no nueva, digamos. La verdad que ya ahora son terribles, Netflix y todo eso. Yo le comentaba a una amiga mía sobre esta conferencia, que era una señora con la que fuimos muchos escuelas, colegios, a hablar en contra de la educación sexual integral, y le decía que apagar la tele porque, en definitiva, uno quiera que no, esa es la pregunta que hice al principio, si es que nos hemos dado cuenta que nos miente la tele, sin embargo, después hemos vuelto a creer. Como ese es el impacto de la imagen uno cree lo que ve, o sea, no se cuestiona, uno se termina engañando. Entonces yo le decía, hay que dejar, y me decía ella, sí, es verdad, porque yo he visto con mi hija La Casa de Papel y uno termina simpatizando con los delincuentes. Todo. Bueno, yo no vería ni Netflix ni La Casa de Papel, y menos con los hijos, digamos. Yo no digo que lo haga con mala intención, lo que creo yo es que lo que está pasando es que queremos utilizar la herramienta del enemigo para vencerlo al enemigo. O sea, los medios hay que dejarlos de lado. Lo manejan ellos y tienen todas las formas de ganar. No vamos a ganar nosotros los medios. En el foro del aborto está puesto en quien no conoce. El foro del aborto está puesto en quien no conoce la verdad. Esto está destinado a... Perdón, pero tiene mucho la tinta. Lo digo así si querés. Sí, porque está con unas linitas, unas rayitas y una flechita. La pregunta es si el foco de... El foco. Si el foco del debate del aborto y todas estas cuestiones... Si te quisiera acercar... Sí. Sí. ¿O querés preguntarle directamente? Sí. Sí, está prendido. ¿No? No. Bueno, ¿Querés hablar de casa? Sí. Acerca y pregunta. Bueno, a ver. Viene a ser que si el foco del aborto y de todas estas cuestiones y el debate está puesto, digamos, en el hecho de llegar al otro y no en solamente convencernos a nosotros mismos, porque nosotros como que ya estamos convencidos, y si además de eso no hay que hacer como estrategia o servirse de los medios, como recién decías, ¿cómo pasamos de tomar lo que nosotros aprendemos, por ejemplo, por medio de estas charlas, a llegar al otro cuando el otro también ya está convencido?
sin utilizar una estrategia política de los medios de comunicación, por ejemplo. Pero al otro vos te referís al que no conoce o... Al que no está convencido. Con el otro me refiero al verde, digamos, al que tiene el pañuelo verde, al que es ateo, agnóstico, al que aboga por la ESI implementada como energía, a eso me refiero. Gracias. Ese, bueno, es un tema interesante. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Qué se puede hacer si los medios llegan a mucha gente, nosotros no podemos llegar a mucha gente? Decir la verdad, vivir la verdad. Eso es lo que hay que decir y eso es lo que hay que hacer. Ahora, si nosotros creyéramos en las estrategias, hay que pensar cuál es la utilidad. Vuelvo a repetir lo mismo. Los medios. Vamos a los medios. Estoy hablando de los medios masivos, no estoy hablando de hago una conferencia y poner. Yo veo muchas conferencias por internet. Y nosotros hasta podemos llegar a hacer que reflexione una persona. Le planteamos el 2 más 2, 4 y lo entiende. Pero después siguen viendo la tele, siguen viendo los medios y después dice, bueno, pero hay que ver si realmente 2 más 2, 4 no es una actitud fascista, nazi, dogmática, anacrónica, medieval. Estos tiempos requieren flexibilidad y se pierde. O sea, se pierde. Y lo que uno puede hacer al tratar de convencer a esa gente se termina perdiendo. No me acuerdo la verdad cuál es la iglesia anterior a la de la Odisea, de las cartas del Apocalipsis, y es la que dice conservar lo que tienen, y dice Castellani que conservar lo que tenemos en la tradición, y él dice que no es tiempo de evangelizar, no es tiempo, se ha acabado el tiempo de la evangelización, y lo vemos desde Roma, para arrancar. Entonces, esa actitud que termina siendo desesperada, y en cuanto a desesperada anticristiana, de tratar a todo el mundo de mostrarle que el aborto es un crimen terrible y espantoso, es más terrible y espantoso la apostasía. Es más terrible y espantoso la apostasía. Pero la vida del bebé, sí, pero la vida del bebé no puede estar de la criatura por encima del creador. Y en mucho del providismo, lo que se ha hecho es, mirá, no recemos el Ave María porque están los hermanos protestantes, no lo molestemos. Y yo he escuchado a los sacerdotes salesianos, decía específicamente, que decía, recen acá en la misa porque después vamos a una procesión en donde hay gente de todas las religiones, no hay que molestarlo y todo. Entonces se termina poniendo la lámpara bajo el celemín por esa cuestión, ¿no? Ocultamos a Cristo por defenderlo a la criatura. Dejámoslo al creador por un ratito, aunque sea, a la marcha. Entonces hay que dejar de pensar en estrategia y de estrategia de llegar a todo el mundo. Nosotros tenemos que pensar más en ese sentido de forma corporativa, ¿no? ¿Quién tenemos a la par? ¿Quién es nuestro prójimo? Ahí trabajemos. Queremos trabajar en convencer a toda la ciudad cuando en nuestra casa tenemos un despiole de comunal. Nuestros familiares, nuestros amigos cercanos y todos viven de una forma espantosa. Entonces hay que empezar por ese lado. Hay que dejar la estrategia. ¿Qué pienso de Edith Stein? La verdad que poco conozco sobre la vida de Edith Stein. Sí sé que no se sabe cómo ha muerto, pero es muy conveniente para la propaganda que una muerta gaseada, hecha jabón y de mil cosas más, que es incomprobable, es ridículo, no se sabe a ciencia cierta. No es el caso de Maximiliano Kolbe, que también es otro tema en el cual se puede hacer puntualizaciones, más allá que es un santo impresionante, que no es mártir porque no ha muerto por odium fidei, ha muerto por caridad. Y bueno, Juan Pablo II, para acomodarla, le ha puesto el mártir de la caridad, pero bueno, no es el concepto de martirio. No sé si a alguien se me ha escapado un papelito. Y esta también. La llegada a la luna tiene una falsa propagandística, no tengo idea. Puede ser, no me sorprendería, pero no puedo decir si es verdad o no. Con la existencia de los medios hegemónicos, el único canal de información es Internet. Internet está siendo sometido a una descomunal censura. 5 millones de videos ha bajado YouTube.
a mí me han bajado algunos videos, inclusive un video que yo tenía de un pastor protestante que habla sobre la Shoah, ¿no? Pero da datos concretos, 2 más 2, 4, y me han censurado, discursos de odio, me han amenazado con cerrar mi canal, bueno, Michael John lo ha cerrado, muchísima gente, bueno, le han censurado, hay otra gente que le han cerrado los canales, hay una censura mundial muy grande respecto a estos temas. Otros temas que yo hablaba, que mostraba unos videos en contra del aborto, también me lo han sacado. O sea, la promoción del aborto está bien, la promoción de la homosexualidad, de la pedofilia. Esto es un tema importante y es el tema de que hay que tener en cuenta, por ahí no significa que no se puedan encontrar cosas buenas en internet, sí se pueden encontrar cosas buenas en YouTube, todavía cada vez menos hay canales alternativos de video, pero en general hay que tener en cuenta que es un discurso políticamente correcto y de una forma u otra, en la medida en la que lo permiten, es porque no cuenta de todo la verdad. Yo sospecho, la verdad que tenemos que sospechar. Bueno, me pide Virginia, creo que no hay más preguntas. Le agradezco muchísimo la atención.